La farmacia hospitalaria en la colonia. En el año de 1537, Carlos V prohibió la práctica conjunta del médico y farmacéutico en un mismo local, o el ejercicio de ambas profesiones de individuos unidos por lazos familiares. En 1538 se instituyeron las visitas a las boticas. Según Jorge Avendaño, periódicamente, y si hubiere medicinas corrompidas, las hagan derramar y arrojar de forma que no se pueda usar de ellas por el daño que puede causar. La inspección de boticas se ejecutaba 2 veces al año. Estas consistían en la revisión de pesas y calidad de los medicamentos. Y cuando había irregularidades, el boticario era sancionado y su establecimiento podía ser clausurado por infracciones a la tarifa oficial de derechos a los que estaban sujetos todos los boticarios y por ejercer actividades que no tenían autorizadas, como en el caso de Rodrigo Márquez, primer boticario de Puebla, quien fuera reconvenido en 1545 por el ayuntamiento a causa de entrometerse en hacer curaciones y sangrías para las que no estaba autorizado. Por el control y el orden contable de los hospitales de la Nueva España sobreviven documentos que permiten conocer hasta cierto punto la administración interna de los nosocomios y el contenido de sus respectivas boticas. Al inaugurarse en 1537 el Hospital de la Encarnación de Tlaxcala, los servicios fueron confiados a médicos indígenas muy experimentados. Sabían aplicar muchas hierbas y medicinas, según testimonio de Fray Toribio de Benavente. Alrededor de 1555 se construyó el Hospital Real de San Joseph de los Naturales, donde ejercía el doctor Alonso López de Hinojosos, quien recogió multitud de remedios mexicanos y los sugirió a los médicos españoles. En esa época conoció el efecto de varias plantas mexicanas, aplicadas a indígenas dolientes, y quedó sorprendido por los resultados, aunque en varias ocasiones no entendió las formas de curación, porque no respondían a la concepción médica con que se había formado en España. Respecto a los hospitales pueblos fundados por Vasco de Quiroga entre 1532 y 1534, se da por supuesto que las boticas contenían medicinas indígenas, ya que las comunidades estaban integradas por estos y sus actividades tanto productivas como de servicio colectivo, administradas solo por ellos. En Santa Fe de los Altos, ubicada en Lomas de Tacubaya, muy cerca de la Ciudad de México; en Santa Fe de la Laguna, cerca a la antigua capital purépecha Tzintzuntzan del Obispado de Michoacán. En esta jurisdicción, Vasco de Quiroga también fundaría otra gran cantidad de hospitales, pero ahora administrados por las parroquias respectivas. El primero de ellos, el Hospital de Nuestra Señora de Concepción y Santa Marta de Pátzcuaro, dependiente de la parroquia de San Salvador de la entonces capital del Obispado. Mismo caso de los hospitales de Guanaxo, Tupátaro, Janitzio, Santa Ana, San José de los Carpinteros, San Pedro Pareo, San Bartolomé, Pareo, Nucucepo, Tócuaro, Guecoreo y Tzinsécuaro, y otros muchos fundados en tierras que ahora pertenecen a Colima y Guanajuato. Por la misma época, los agustinos fundaron hacia 1537 el Hospital de Titiripetío, Michoacán, el cual, según se dice, fue punto de distribución de medicinas, tradición que inició por una epidemia que incidió en esa zona durante 1543, cuando los frailes atendieron a los indígenas y les aplicaron remedios curativos. Después, sus descendientes recurrían a ellos cada vez que necesitaban curarse de algún mal. Otros hospitales del interior del virreinato que contaban con boticas fueron el de San Miguel de Belén de Guadalajara en el actual Jalisco, el de San Roque en Puebla, el de San Juan de Montes Claros en el actual Veracruz, el de Nuestra Señora de Remedios en la ciudad de Campeche y el de San José de Gracia en la ciudad de Querétaro, en el que ejerció el fraile Hipólito Bartolomé Natera, uno de los boticarios más atendidos y experimentado en la virtud de la naturaleza de las hierbas. El Hospital Real de San Pedro de Puebla tenía comisionados designados cada 2 años para revisar el estado de los medicamentos que contenía la botica, además de cerciorarse de que hubiera los elementos necesarios para la preparación de recetas. En la visita de los médicos debería estar presente el boticario para anotar en recetario distinto las medicinas para españoles,
para indios y para uncionados. Una botica célebre por su buen surtido y que seguramente vendía al público, a pesar de que no era de hospital, fue la del Convento Grande de San Francisco en la Ciudad de México, cuya enfermería concentraba a todos los enfermos de la orden. Respecto al Hospital Real de Naturales de la Ciudad de México, inicialmente no tenía botica. Sus recetas se surtían en una establecida frente a este, pero con ese boticario los médicos tuvieron muchos problemas, dados los precios y la insuficiencia de los medicamentos, hasta que en 1777 fue instalada la botica del hospital y se le impuso un estricto reglamento para administrarla. Alcanzó tanta fama que fue abierta al público en general y contribuyó al sostenimiento tanto del hospital como de la misma botica, junto con las funciones del teatro del Coliseo que estaba integrado al mismo inmueble. La botica del Hospital de Naturales daba gratuitamente las medicinas a los enfermos internos y pobres, y lo mismo hacía con los externos en la misma condición. Pero eso no impedía que la venta de medicinas al público le reportara ganancias de 4,000 pesos de oro al año a finales del periodo colonial hacia 1805. Sostener económicamente una botica de hospital en esa época costaba anualmente alrededor de 12,000 pesos oro. Los sueldos obligados de los boticarios titulados por exigencia del protomedicato fluctuaban entre los 400 y 1,000 pesos de oro al año, sin incluir pago de vivienda, alimentos y las gratificaciones a que tenían derecho. Esta condición obligó a varios hospitales a abrir sus boticas a la venta pública de sus productos, como la de San José de los Naturales y la del Hospital Real de San Pedro Apóstol de Puebla, que ofrecían sus medicamentos a precios módicos, o como el Hospital de Nuestra Señora de Rosario de Mérida, Yucatán, que se sostenía, y también su botica por la atención que daba a la tropa acantonada en esa ciudad. La mayoría de los hospitales en la Nueva España poseían casas y accesorios cuyas rentas les permitían sostenerse, además de contar con apoyos de ayuntamientos, del gobierno virreinal, de los reyes en turno por medio de la Real Hacienda, de los obispos y arzobispos, de congregaciones y cofradías y de donaciones de particulares y de limosnas en general, como en el caso del Hospital de San Cosme y San Damián, santos médicos, patronos de los profesionales de la curación, ubicado en la calzada a Tacuba, al que Buenaventura Blanco y Elguero le donó una botica con toda clase de instrumentos y medicinas europeas. Sin embargo, los hospitales no estaban libres de carencias y problemas económicos importantes. Ese fue el caso extremo del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción de Atlixco, Puebla, del cual los encargados tuvieron que vender primero las rejas, luego los artesonados de las enfermerías y finalmente el botamen, o sea, el grupo de botes de porcelana que contenían las sustancias medicinales que para entonces ya estaban vacíos.